Hola a todos, mi nombre es Christopher Santiago Ordóñez Vargas y el día de hoy vengo a presentarles el ejercicio 1 de la tarea 4 de la materia de física de la UNAD. Entonces, este ejercicio es experimento de conservación de energía, se basaba en la construcción de un dinamómetro, que hacer dos experimentos con él por medio de bolsas de arroz, dos experimentos con él y uno aparte, un poco más alejado de este, pero bueno. Entonces hicimos con el primer paso, que era la construcción del dinamómetro. Entonces sacamos la jeringa, el caucho, nos unimos, la tapa con la cabeza de un gancho, unir todo el sistema y un ejemplo de cómo es la prueba. Entonces, este era el primero. Entonces, el primer paso era medir la referencia, el posicionamiento. Acá lo tenemos en primer plano, que como podemos ver, es de exactamente desde la línea 00 hasta 15, 15 milímetros, que acá lo colocamos en la tabla. Y entonces el segundo paso era con 5 masas diferentes, medir el valor para poder hallar el valor del caucho. Esto como era, pues simplemente poniendo todos los objetos, midiéndolos y simple midiendo hasta donde llegaban. Entonces los ejemplos fueron una cinta, un paquete de pilas, unas llaves. Acá tenemos las medidas de cada uno, unas tijeras y de un poco liviano a un poco más pesado, un pocillo. Y eso creo que eran todos. Entonces iniciamos con el primero, que era de 0,020. Creo que era la cinta. Entonces 0.020 kilogramos. Acá tenemos las medidas, ¿sí? Acá un colador, no sé si lo había mostrado, el colador, que es 20 kilogramos, la medida que nos daba en la regla, 16 milímetros, se le restaban los 15 que era donde iniciaban y nos daba la medida de 1 milímetro o 0,001 metros. Se hace el cálculo de la masa por la gravedad, que nos daba la fuerza que aplicaba. Esto haciéndolo con cada uno de los objetos, con la cinta, con las tijeras, con el pocillo y las llaves. Obteníamos el valor de cada una y entonces por medio de Excel hacíamos una gráfica de la fuerza contra el desplazamiento, que se aplicaba la gráfica, mostrar una línea, la gráfica lineal, y finalmente el valor de la ecuación, que era donde íbamos a sacar la constante elástica, que en nuestro caso fue de 152,49. Pero, a ver, es el valor que nos dio acá, pero tocaba analizarlo acá, que era por medio de la ley de Hooke. Entonces simplemente multiplicando el valor que nos había dado por 0,01 metros para calcular la distancia que requiere la constante elástica, al final nos dio que sería de 1.5249 newtons, 5249 newtons. Entonces, iniciamos con el primer experimento, que era colocar el dinamómetro y tres bolsas de arroz, que aquí está, tres bolsas de arroz. Esto tenía un valor editable, que era con el último número de la cédula. El mío termina en 1, así que por eso 51, 71 y 91 gramos. Se pasaba la medida y entonces el experimento consistía en colocar el dinamómetro paralelo a la mesa, colocar aquí la bolsa, engancharla y moverla a lo largo de 0,050 metros o 50 centímetros. Entonces, acá está también una vez el diagrama de fuerza y las fuerzas que se aplican, la de rozamiento, que es contraria a la fuerza aplicada, que es la que nosotros hacemos, la normal porque está contra una superficie, y el peso, que siempre existe, que es igual a masa por gravedad. Entonces acá también nos pedía analizar cuáles fuerzas hacen trabajo y cuáles no. En este caso las que hacen trabajo son la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento. ¿El por qué? Porque en estas se sufre un movimiento. Esta porque lo estábamos arrastrando,
porque es donde estamos llevándolo, estamos haciendo una fuerza con un movimiento, y esta porque se contrapone, pero se realiza un pequeño movimiento. Entonces acá tenemos los primeros puntos de la primera tabla, acá ya tenemos lo de los gramos, y entonces tenemos que pasar a hallar la fuerza. Entonces analizamos los datos, la distancia en metros, acá teníamos las fórmulas que nos dieron, la constante elástica 1.5249 metros sobre metros, la fuerza es igual a la constante elástica por el desplazamiento. Sí, porque teníamos que hallar primero que todo, teníamos que hacer prácticamente lo mismo que acá, lo mismo que aquí, pero pues con las bolsas de cada uno. Y acá tenemos el movimiento de cada uno. Una cuestión, aquí es que lo medimos en una báscula, o sea, nos dan el valor aproximado, pero medida de 5 en 5. Entonces simplemente tomamos de 50 y le agregamos unos gramos extra para ver que fueran los 51 más o menos exactos. Acá tenemos el movimiento de cada uno. Aquí fue un milímetro si no me acuerdo mal. Sí, 1 milímetro. La fuerza constante, y obtenemos este que era el valor de la fuerza. Lo mismo con el segundo ejercicio, con el segundo, que era de 71 gramos. Este fueron 0,0035 milímetros. Y el otro con su respectiva fuerza. Y también el último con el de 91. Acá tenemos las fotos de cuánto se movió cada uno. Recordar que acá era donde iniciaba y de acá donde era donde iniciaba a medirse. Y luego entonces nos pedían hallar el trabajo, que era usando la fórmula de la, la fuerza de cada una por el desplazamiento por el coseno. En este caso de 0, porque pues como está la jeringa paralela a la mesa, entonces no debe haber ningún ángulo. Entonces simplemente se resolvió cada fórmula con cada masa y con los datos de cada masa, y obteníamos los respectivos valores, obviamente variando, siempre un poco bastante bajitos. Luego tenemos que hallar el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, la velocidad es constante y sin aceleración, por lo tanto no hay aceleración, es igual a 0. Y acá lo importante, el trabajo de la fuerza de fricción, el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno de teta, es exactamente lo mismo. Lo importante acá, entonces, es que es opuesto, o sea, es lo mismo pero opuesto. Por eso el ángulo de 180 grados. ¿Por qué? Porque acá hay 0 grados. Pero como este es totalmente opuesto, entonces toma toda esta vuelta y queda en 180 grados. Por ello es que se coloca ese grado y esa pequeña explicación más o menos. Entonces simplemente era hacer lo mismo, solamente que cambiando el coseno, que era igual a -1. Y entonces era exactamente lo mismo, pero en negativo. El trabajo neto era simplemente era exactamente pues juntar ambos, y pues como eran iguales y propuestos simplemente daba 0. Por ello es que aquí está en ceros, como podemos ver. Y entonces si pasamos a las preguntas, ¿cómo haría el trabajo realizado por la fuerza medida por el dinamómetro al aumentar la bolsa de la masa? Entonces simplemente se veía que al aumentar la masa, como recordemos, eh, la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces al aumentar la masa, entonces aumenta también la fuerza, y proporcionalmente es la palabra que se está buscando. Simplemente pues al aumentar la masa pues tiene que aumentar la fuerza. Comparar el trabajo realizado por la fuerza aplicada con el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Es coincidente con el de la fuerza aplicada. La diferencia, sí, es exactamente lo mismo que dije. Entonces en ambas, o sea, son totalmente iguales. Por ello es que también nos pedían era que fuera lento y constante, que teníamos que moverlo para que no hubiera aceleración, porque la idea era que ambas fuerzas fueran igualadas, simplemente que una, al ser la opuesta de la otra, sería de signo contrario, por lo tanto un trabajo neto negativo. ¿Qué interacción tiene física del objeto negativo? Exactamente lo mismo que dijimos, simplemente que ambas fuerzas eran iguales, se contrarrestaron y quedaron en valores de 0.
Ahora sí, me pasé. ¿Cómo se debería afectar la medida de la fuerza hacia el diámetro si se aplicara un ángulo a la superficie? Entonces, la idea era que al estar constante, sin aceleración y todas totalmente perpendiculares, se pudiera calcular con que ambas fueran iguales, semejantes, solo que una negativa, ¿no? Y pues la idea es que estuvieran equilibradas, porque si hubiera un ángulo, entonces en vez de simplemente hacer la fuerza de arrastre, entonces tendríamos que hacer la de arrastre y la de levantamiento, y por más que sea a menos unos cuantos grados de ángulo, pues siempre dispersa la fuerza, se aumenta acá la fuerza y no se vería equilibrado. Y eso era era lo que se quería hacer, que estuviera equilibrado. Bueno, el experimento 2 que era hacer exactamente lo mismo, pero en vez de horizontal, hacerlo vertical. Entonces, acá tenemos el diagrama de fuerza. Acá simplemente aplicaron dos fuerzas. La fuerza normal, la aplicada, que es en la que estábamos arrastrando la jeringa hacia arriba. Y abajo el del peso, que esa siempre va a estar en esos objetos. Y al mismo tiempo, entonces, al solo dar estas dos fuerzas, entonces esta es la que aplicamos. En ambos hay trabajo, en esa aplicamos. Y la otra va a ser la fuerza opuesta. Entonces simplemente llevamos el otro cuadro, entonces con la masa, los mismos 51, 71 y 91 gramos, la conversión a kilogramos, recordar, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, exactamente el mismo proceso, la misma para fuerza, ya tenía. Y entonces ahora acá tenemos el procedimiento de cada uno, de cómo se estaba desde el suelo hasta 0,80, no, 0,75 metros, o sea, 75 centímetros, que era la medida que yo tomé de lo que era al menos lo que yo tomé de la mesa de mi escritorio, que fue la que coloqué en la pared y la que se usó para este ejercicio, bueno, experimento. Acá simplemente tomar las medidas, exactamente lo mismo, ver el procedimiento, tomar las fuerzas con los resultados, así. También, o sea, verificar también porque una cosa es que estén, porque acá también variaron los resultados, porque en unos avanzar iguales, como fue en el primero, que fue exactamente el mismo, en el 2 disminuyó su valor, porque antes fue 3,50, acá fue 2,50, bueno, sí. Y en el otro sí aumentó. No me acuerdo cuánto aumentó, como 1 o 2 milímetros más, pero igualmente eso varía bastante. Y entonces simplemente hacer lo mismo de calcular el trabajo, que era pues la fuerza por el desplazamiento por el coseno. Acá es exactamente lo mismo. ¿Por qué no 90? Pues simplemente tomamos, es como si hubiéramos volteado el diagrama, el plano, y simplemente nos volteamos igual. Entonces igualmente sigue siendo totalmente cero. Y lo mismo para el cálculo del trabajo de la fuerza de fricción, que va a seguir siendo 180 grados. Acá tenemos el procedimiento, la fuerza, el desplazamiento 75 centímetros o 0,75 metros, el coseno, que el coseno es 0 es igual a 1, así que entonces ahí queda. Y ahora el cálculo de la energía gravitacional, que entonces es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces es simplemente como hallar el peso, pero agregando la altura. Acá tenemos el valor de cada uno, acá arriba que se muestran los resultados. Y entonces, pasamos a las preguntas. A partir de los resultados obtenidos, ¿qué criterio experimental permite identificar la fuerza gravitacional como una fuerza conservativa? Todo esto de la fuerza conservativa es la transformación de la energía. Como podemos ver en la comparativa, la energía del trabajo aumentó a la par de la energía potencial. ¿Por qué? Pues como vemos, en comparación de ambos trabajos, de ambas tablas, aquí el trabajo aumentó respecto a lo que es el trabajo de este. ¿Cómo podríamos verlo? Pues de que en uno fue fuerza de arrastre y el otro fue fuerza de alzado. Bueno, ahorita me puedo explicar mejor. Sigamos con las preguntas. Si se repitiera el experimento elevando la bolsa hasta la misma altura mediante un camino diferente, que se esperaría conservar en el trabajo de la fuerza gravitacional y la energía potencial? Entonces, realmente
en lo que pudimos ver es que realmente la fórmula que se usó para aquí, lo que pide es la masa, la gravedad y la altura final. O sea, realmente no importa el recorrido que haga, lo que importa, bueno, los datos que toma en cuenta y le importa es el inicio y el de final. Simplemente lo que haya pasado acá no importa. O sea, lo único que importa es inicio y final. Así que realmente no se vería afectado. Y el tercero, extraer generalidades del principio de trabajo de energía. Como se puede ver en los datos obtenidos, el trabajo aumentó respecto al del primer ejercicio, debido al recorrido una mayor distancia. Eso sí, o sea, no es la distancia lo que pasa acá, sino que de aquí a acá. O sea, esta distancia de esto a acá, no importa lo de al lado. Sí, entonces aumentó, entonces aquí varían los resultados, como se pudo ver. Además de que otros factores, como de que, pues, otros factores naturales. Bueno, el tercer ejercicio, que este ya no se hizo uso de dinamómetros, pero sí de las bolsas de arroz. Entonces este ejercicio consistía en lanzar a partir de 2 metros cada bolsa con la masa y claramente dejarlos caer y calcular el tiempo que tardaban en caer. eh, Hacer 3 pruebas con cada uno. En mi caso yo usé la aplicación de cambiador de velocidad y acá simplemente pues grabé el video y simplemente hice los cálculos para ver el tiempo que tardó, para que fuera mucho más fácil que con un simple cronómetro. Entonces tenemos los tiempos de cada uno, el promedio de cada uno, y entonces simplemente tenemos el cálculo, acá las masas igualmente, y el cálculo de la velocidad final, que se hizo por medio de la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad y el tiempo. Solamente pues como se deja caer, pues la velocidad inicial obviamente tendrá que ser cero. Entonces simplemente queda como que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo de cada uno. Entonces simplemente se hace con el promedio, obviamente, el tiempo promedio, los cálculos, obtenemos la velocidad de cada uno. Entonces, calcular la energía, así, tener en cuenta esos datos para la parte final, importante. Calcular la energía potencial correspondiente a cada masa y aplicando el principio de conservación de energía. Determinar la velocidad con que la bolsa llega al suelo. Entonces, la masa... aquí hay un tema. Entonces, para calcular la energía potencial, igualmente, es igual a masa por la gravedad por la altura. Se hace lo mismo. Obtenemos los resultados que se están colocando acá en la tabla, obviamente en Julios, y el cálculo de la velocidad final. Entonces, vi un tutorial y entonces me explicaba la fórmula, energía potencial inicial igual a la potencia final, un despliegue para despejar por medio de esta fórmula. Masa por la gravedad por la altura es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces despejar esa fórmula, acá tener el despeje final, para que al final sea la velocidad final igual a raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces simplemente cambiar los datos de cada uno. Esta es la fórmula general, porque por lo que vi esta es una fórmula general para llegar mucho más rápido, que nos daba 6,264 metros por segundo. Pero para ver, y eso es lo que tenía que dar para todos. Pero entonces para también verificar que todos sean iguales, teníamos que simplemente, sí, en un despeje para que sea la fórmula para todos, pues queda exactamente 2 veces el valor porque pues la otra es masa por gravedad por la altura. Entonces simplemente, como ya tenemos el valor potencial acá arriba en los datos, pues simplemente se le deja la masa abajo. Y pues como vemos obtenemos el mismo resultado para todos, 6,264 metros por segundo. Ok, acá cometí un error, toca editar eso. Y entonces obtenemos las velocidades finales con ese cálculo.
Y ahora nos toca ir por calcular el porcentaje de error entre la velocidad final obtenida experimentalmente a partir del tiempo de caída y la velocidad calculada por medio del principio de la conservación de energía. Por ello es que hay diferencias. Y entonces, acá tenemos las fórmulas, la velocidad experimental, que fue la primera que calculamos, y la velocidad de la energía, que todos son iguales. Y entonces simplemente por medio de que el porcentaje de error sea la velocidad de la energía, el 6,224, ok, acá queda un error, hay que, hay que corregir varias cosas. Menos la velocidad que nos obtuvimos, dividida en sí misma por 100%, y entonces estos eran los resultados que nos estaban dando. Entonces, realmente un porcentaje de error es aprobable desde que sea 10% hacia abajo, entonces se puede tomar como un ejercicio que está aprobado. Y entonces acá no llega ni a nulo, el núcleo es negativo, entonces nos quedó bastante bien el ejercicio. Entonces vamos con los análisis de resultados. Aunque la energía potencial gravitacional inicial depende de la masa, la velocidad final obtenida con el método resulta independiente de ella. ¿Cómo se refleja esa afirmación en sus resultados experimentales? La masa. Claro, esta nos habla sobre esta fórmula. Y es que aquí realmente, como se puede ver, no depende de las masas. Es que aquí, en este despeje, simplemente acá, esta masa con esta masa se cancela. Y entonces, como vemos, acá no se requiere de ninguna masa. Por ello es que no varió, con ese método no varió la velocidad, o al menos no dependió de las masas. Comparar las velocidades finales obtenidas mediante el análisis cinemático y el energético. En que medida la concordancia ambos respalda la validez. En el análisis energético nos dio la misma velocidad, pero esa solo varían unos pocos datos, sin tomar en cuenta otros valores. En cambio, el cinemático nos permitió una velocidad real con un dato personalizado. Los resultados fueron similares, nos mostró sus coincidentes la transformación de energía de un lado al otro. Realmente, pues ahí sí, ambos fueron muy similares. Solamente que este pues tiene datos personalizados, como lo fue, digamos el primero, no me acuerdo bien cómo era. Claro, tiene la personalización del tiempo, al menos el tiempo promedio que le tomó a cada uno, que eso ayudó a que variara. Pero, a ver, esto se resuelve con la tercera pregunta. Análisis de los porcentajes obtenidos. ¿Son lo suficientemente pequeños como para considerar la energía mecánica que se conserva en el sistema? Sí. Son bastante pequeños, están dentro del margen, así que sí. Y a partir del experimento, ¿qué ventajas presenta el enfoque energético frente al enfoque cinemático para el análisis del movimiento? Entonces, el enfoque energético no requiere de tanta información. Como vimos, solamente requirió de la gravedad y de el tiempo, no, de la altura. Entonces este es como un dato más generalizado que permite simplemente depender de dos datos, pero el otro también nos permite tener un poco más personalizados los datos para cada uno. Velocidades ideales, principales para una altura, claro, porque nos busca, sí, nos busca hallar una velocidad ideal de un objeto que cae a la misma altura igual que otros. Entonces es como una velocidad base, pero que si se coloca con otros experimentos, si les coloca más datos, entonces este ya empieza a variar un poco más. Pero eso requiere menos información y se puede tratar como una velocidad ideal. Eso fue todo, gracias por su atención.